Soy orgullosamente negra. Soy afrocostarricense. Soy afrocaribeña. Para mí yo soy un afrodescendiente orgullosamente. La población afrodescendiente de Costa Rica es parte de los y las más de 150 millones de afrodescendientes de la región, cuyos ancestros llegaron a este continente hace más de 500 años, producto del peor crimen que ha conocido la humanidad, el tráfico transatlántico de personas africanas y su consecuente esclavización. El Censo 2011 es una oportunidad para contarnos a cada uno y cada una de nosotras, y además es la oportunidad de demostrar la diversidad étnica y cultural de esta Costa Rica del siglo XXI. Se reconoce el Censo de Costa Rica del año 2000 como un primer paso para dar visibilidad a la diversidad nacional a través de una pregunta de autoidentificación para grupos étnicos. El resultado evidencia que no se logró medir la diversidad étnica y que para el caso de la población afrodescendiente hubo un importante subregistro, identificando únicamente a 72.784 personas, las cuales representan apenas el 1.9% de la población. Cifras extraoficiales en este país nos dicen que los afrodescendientes no somos menos del 6%, estamos entre un 6 y un 9% de la población afro. Por eso se hace necesario que el próximo censo se cuantifique cuántos somos, dónde estamos, qué hacemos. En la práctica, la pregunta recogió la percepción de los encuestadores sobre la identidad étnica y racial de los y las encuestadas, y no la autoidentificación de las propias personas encuestadas. Incluso cuando llegaban a algunos hogares daban por un hecho de que todas las personas, si aparecía una persona mestiza o china, todos eran mestizos o todos eran chinos. Si hubiera un matrimonio interracial, eso ni siquiera se tomaba en cuenta. Una mirada a los datos del Censo 2000 sobre población afrocostarricense encuestada refleja lo siguiente. La tasa de asistencia escolar para jóvenes afrocostarricenses entre 13 y 17 años es del 73.87%, 5 puntos por encima del promedio nacional, 68.11%. Los hombres afrocostarricenses están sobrerepresentados en el sector de trabajadores no calificados, con un 5% por encima de la cifra masculina nacional. El desempleo de los jóvenes afrocostarricenses es de 7.2%, peor que la del resto de la población general, con un 4.87%, una diferencia de casi un 2.5%. El 50.19% de las mujeres afrocostarricenses realizan trabajos administrativos profesionales, en comparación con el 44.9% de las mujeres en general. No obstante, y debido a los problemas que mencionamos sobre el Censo 2000, esta información no puede dar cuenta de la proporción de afrodescendientes que se quedó sin encuestar, principalmente de aquellos que no viven en las comunidades de alta proporción de afrocostarricenses como Limón. La inexistencia de información censal y estadística no permite llegar a conclusiones sobre cómo afectan los problemas del deterioro de los servicios de educación y salud a la niñez y adolescencia afro. Es reconocida la deficiente calidad en la educación pública, primaria y secundaria en todo el país. Tampoco existen programas educativos que refuercen los valores y aportes de la población afrodescendiente, impactando la autoestima de la niñez y adolescencia afro. Yo siento que el gobierno no se preocupa por educar bien a las personas en cuanto a valores, ¿me entiendes? Se ocupa por dar materia, pero no por fabricar personas. Y eso es lo que el país ocupa. El deporte me ha ayudado a crecer como persona, para poder ayudarle a mi familia. Entonces yo siento que es una oportunidad que debo aprovechar y de hecho no solo en el deporte, porque el deporte lo que le hace es abrirle puertas para poder estudiar, para poder ir a otro país, conocer. Yo fuera presidenta de Puerto Viejo, lo primero que haría fuera
como juntar a todos los niños y que sacaran la basura de las playas. Pondría todos los carteles, pondría todos los basureros. I like fly in the streets from side to side. Getting hot, too hot, I just wanna say hot. Fly, fly. Hay afrodescendientes en todo el país y desde tiempos de la colonia se consigna la existencia de africanos, africanas y sus descendientes, conocidos como pardos, morenos y cholos, y su participación en la economía y desarrollo social del país. Aquí había muchos jamaicanos, trabajadores, hay finqueros, bueno, hay algunos pescadores, pero más finqueros, agricultores y así por el estilo. La población afrocaribeña que se asentó en la provincia de Limón es la migración afrodescendiente más reconocida de la historia, provenientes de Jamaica, en su gran mayoría, así como de Belice, Martinica, San Kitts y San Luis. Los descendientes de jamaicanos, nosotros construimos este país con otros, pero construimos toda una zona. Entonces hay que hablar un poquito de la contribución del jamaicano, que eso nos abarca a todos los del Caribe. La inclusión estadística es una más de las luchas por los derechos que han impulsado los y las afrodescendientes. Para los y las afrocaribeñas, el proceso de organización se remonta al movimiento global de liberación de los afrodescendientes, liderado por el héroe nacional de Jamaica, Marcus Garvey, denominado Asociación Universal para el Mejoramiento del Negro, United Negro Improvement Association, UNIA. Los derechos civiles de la población afro en Costa Rica fueron producto de un esfuerzo colectivo que tuvo como uno de sus principales precursores al benemérito de la patria, reconocido como padre de la igualdad jurídica, Alex Curling. La ciudadanía plena de la población afrocaribeña se logra hasta 1949. El racismo y la discriminación son reconocidas por el Estado costarricense y por la mayoría de la población. Los datos estadísticos en los censos y en las encuestas nacionales deben corroborar cómo se manifiesta esa desigualdad. Según la encuesta sobre percepciones y actitudes de la población costarricense hacia la población afrocostarricense, realizada en agosto de 2009 por el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional, IDESPO, en coordinación con la Oficina Nacional de UNICEF, persisten prejuicios raciales en contra de los afrocostarricenses. El 58% de la población costarricense considera que hay discriminación racial. El 45% considera que la condición de afrocostarricense afecta el derecho de acceso a la justicia. Y si bien el 64% considera que sí se le respetan los derechos humanos, una tercera parte de la población considera que no, al igual que consideran que los derechos de la niñez afro no se respetan igual que para la niñez no afro. Es evidente que Limón no progresa porque vivimos negros aquí. La discriminación racial sí es un hecho claro aquí. Y es racial, y es social, y es de todo nivel. Casi la mayoría del negro, casi de aquí en Puerto Viejo, son contados los negros que tienen un puesto político. Me duele mucho ver cómo, por ejemplo, la prensa, porque dicen que es la quinto poder, ¿verdad?, del gobierno, ellos le dan la parte negativa a Limón, ellos ayudan, tal vez es una forma de discriminación, de hecho, porque sabemos que Limón se concentra la mayor cantidad de afrocostarricenses, en donde ellos siempre captan la parte negativa a Limón. El censo debe contribuir a construir un verdadero mapa de la diversidad poblacional de Costa Rica. Los datos que se arrojen permitirán fortalecer la democracia nacional al reconocer a toda la ciudadanía,
garantizando así derechos iguales para todas las personas. El proceso hacia el Censo Nacional 2011 debe garantizar las siguientes etapas. Consulta con las organizaciones afrocostarricenses y sus líderes en todo el proceso, incluida la elaboración de la pregunta o preguntas, el trabajo de campo, la evaluación y el análisis de la información. Realizar pruebas piloto para medir la pertinencia de la o las preguntas. Capacitar y sensibilizar a los funcionarios del INEC y a los encuestadores y encuestadoras. Realizar campañas de información para la autoidentificación. Intercambio de conocimiento con otros países sobre el tema. Aprender de lo que funcionó y lo que no funcionó del Censo 2000. Incluir opciones de autoidentificación étnica o racial que cubran a toda la población o a la mayoría. La pregunta de pertenencia étnica racial en el Censo 2011 debe ser de autoidentificación. Esto implica que de manera voluntaria la persona entrevistada contestará cómo se autoidentifica étnica y o racialmente ella misma y cómo se autoidentifica cada integrante del grupo familiar. Históricamente, los y las afrodescendientes de Costa Rica dieron un valor a su identidad étnica racial como negros y negras. Se generó un orgullo principalmente de los y las afrocaribeñas de su negritud. Más allá de las discusiones ideológicas y de las raíces morfológicas de la palabra, un sector de la población afrodescendiente ha reivindicado su condición de mulato y mulata, para hacer referencia al mestizaje entre afrocostarricenses y blancos costarricenses. Desde finales de la década de los 80 y principios de los 90, se empezó a utilizar de manera más común el término afrocostarricense, reivindicando la nacionalidad costarricense a la par de las raíces ancestrales africanas. Más recientemente, desde principios de este siglo, en el contexto de la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, se acuñó el vocablo afrodescendiente, con un significado político, histórico e identitario de los y las descendientes de personas africanas que reconocen su identidad y ancestralidad afro. Soy orgullosamente negra. Soy afrocostarricense. Soy afrocaribeña. Para mí yo soy un afrodescendiente orgullosamente. El Censo Nacional 2011 es una oportunidad para reconocer la diversidad étnica de Costa Rica y tener información de la cantidad real de los y las afrocostarricenses. Con datos de calidad se podrá reconocer las diferencias en donde existan para generar las políticas públicas que permitan igualdad étnica, racial, de género y geográfica. Somos afrodescendientes.